Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado.
toda una institución de servicio al prójimo más carenciado. Por tanto, esos aportes que se hacen a esa institución, sabe uno que están cuidados, manejados con una pulcritud por esa formación cristiana, su cristianísima formación de los que regentan esa institución, gente que está libre de advertencia y sin fines de lucro. Lo hemos dicho muchas veces. Solo servir con ancho ánimo a los infelices, a los más pobres, afectados por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted también poner a prueba su caridad y llevar sus recursos, a apoyar a los salesianos que forman jóvenes que están en alto riesgo. Jóvenes sin oficio y sin beneficio. Cena para recaudar fondos este 14 de noviembre a las 7 de la noche en el local del Santo Domingo Sabio. Una presentación lírica y la orquesta de la Armada va a tocar allí para amenizar esa fiesta. Cena también, 1,000 pesos por personas, y hay que brindarle apoyo a esa obra, no interesante, no, que es una obra importante porque es jóvenes que van a ser arrastrados a la delincuencia, sacados de ahí, salvados y llevados a ser verdaderos ciudadanos del país. Hay que apoyar a los salesianos también allá en el kilómetro 11 de la carretera Sánchez o Independencia, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar el programa yo quería ver ese caso de Haití. Nosotros, bueno, siempre hemos hablado de ese país, de ese tema, a nosotros los dominicanos, que nos viene afectando desde los años aquellos en que Osorio, el gobernador Osorio, cometió la imprudencia, y no la imprudencia, cometió la falta grave, España principalmente, el rey, todo quien reinaba en España, y fue un crimen, eso se llama un crimen contra la isla La Española, aquellas despoblaciones que se originaron por unos asuntos muy baladíes, que había muchísimas Biblias herejes, que los holandeses y los alemanes y todos esos piratas, corsarios y cosas de eso andaban con esas Biblias herejes y que fueron difundiéndose en la población que era católica, y entonces eso era parte también de la lucha entre España y los países que habían asumido el luteranismo y el calvinismo, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Segundo, bueno, que se comerciaba por esos muelles, esos puertos, se estaba comercializando muchísimas mercancías y que no pagaban impuestos. Que España, el reino, no recibía impuestos. Entonces había como un contagio religioso, protestante, y al mismo tiempo se desvanecían las aduanas porque que no había intercambio o no cobraban esos intercambios. Entonces, como si el país hubiera sido una empresa, una potencia ¿qué era lo que había? Pieles, no había más que pieles, porque ni la carne le interesaba a los europeos, solo pieles, porque las reses eran salvajes en la isla, cientos de miles, y entonces mataban como tórtolas, como se dicen, como aves,
Y esas pieles sí se utilizaban para los zapatos, los vestidos, etcétera, etcétera, en Europa, y todo aquello tenía un interés comercial. Entonces, de ahí venimos nosotros, los que quedamos de este lado, que siempre hemos sido los primaciales. Entonces comenzamos a tener problemas con esos franceses y esos corsarios que comenzaron a ocupar esos terrenos ahí, a traer negros de otras zonas de ellos, o de África directo, o de aquí, de las islas de Barlovento y Sotavento, y llenaron ese espacio, lo fueron llenando de negros esclavos, y terminaron los franceses haciendo una colonia por descuido de la madre patria España. Y de ahí en adelante comenzaron los problemas de nosotros con los haitianos. Pero Haití, que hemos dicho nosotros aquí, los dominicanos que piensan como yo, que lo he dicho responsablemente, nosotros no, yo, Manuel Fermín, soy de los que no queremos saber de haitianos, que me digan lo que les dé su gana a la gente. Pero nosotros lo hemos dicho responsablemente aquí, y no es solo por esos asuntos históricos, no es solo por eso. Porque si fuera por eso, entonces somos todos hijos de negros y mulatos, y eso es un problema que lo tenemos en toda América Latina. No es por ahí. Es lo que se ha establecido ahí, lo que se estableció allí, que es una etnia que ha sido como un injerto mal implantado en América Latina o en América. Ese fue un injerto mal implantado, porque los negros nigérrimos como los de Haití fueron implantados también en otras islas y han sido exitosos. Y en Estados Unidos los negros también fueron esclavos, es verdad, pero se peleó una guerra civil. Y ellos, los del norte, ya estaban liberados. Los del sur era que quedaban ahí en 1863, 61, 63, cuando la guerra civil. Pero ya los negros libertos estaban en el norte, en la Unión. Entonces, esos negros se desarrollaron, pero los únicos negros que no se han desarrollado son los haitianos. Después, todas las colonias, incluyendo colonias francesas, porque esas de Barlovento y Sotavento, muchas de ellas son colonias francesas. Pero esa etnia que se implantó ahí ha sido un mal ejemplo, y esa gente hoy, yo lo digo responsablemente, no cabe en América Latina. Haití no ha podido desarrollar un ambiente de nación, un ambiente de vecino, luce lejano de todos los cercanos. ¿Por qué? Porque esa etnia no encaja en este espacio, en este entorno geográfico antillano, no encaja Haití. Y no solo antillano, sino en todo el continente. No ha podido ese país no ha podido tener una relación amistosa, o qué sé yo, que las demás naciones acepten a Haití. Es que no encajan. Entonces, con Haití, no es pedirle a Naciones Unidas que venga. Ese país hay que buscar una fórmula. Porque a medida que van creciendo su población en forma desordenada, con un vientre prolífico, ese país cada día va a ser más problema para toda el área de América Latina, y muy exclusivamente para nosotros, o para todo el área de América, porque Estados Unidos ni Canadá están exentos de esa inmigración haitiana. Ese país van a tener que buscarle la vuelta. Y nosotros ya no es exigir que se resuelva la crisis política en Haití, que nunca dejan de tener una crisis política. Son eternas las crisis políticas, hasta que gobierne un mano dura que le dé palo y tiro y ellos lo respeten. Verbigracia, ahí están los Duvalier, y ahí pasó Aristide, y Cedras era hasta conveniente que hubiera quedado un Cedras, porque ese pueblo no entiende de democracia, ni entiende de discurso democrático. Solo entiende con el garrote, que lamentablemente ese país no pudo evolucionar a democracia, porque nosotros evolucionamos. Trujillo nos presionó, nos dio garrote, ¿verdad? Pero además nos organizó y nos dio trabajo.
y nos organizó. La vida dominicana no es la vida haitiana, eso estaba claro. Y el gobierno de Trujillo se ocupó aquí de la salud, el área sanitaria, todo, el control de enfermedades y plagas y todas esas cosas. La población nacional mejoró muchísimo con eso aquí. La de Haití siempre empeoraba. Entonces ese país necesita, pienso yo, una suerte de higiene no racial, porque no quiero que se vea así, una suerte de higiene poblacional. Tiene que haber una política de cerrar útero en Haití. No hay forma de que Haití salga de esa crisis si no cerramos los úteros, pero una decisión global, una decisión de Naciones Unidas, para tratar de ver qué es lo que se puede salvar. O trasplantar a esa gente y mandarlo de nuevo a su ancestro, que allá es que tienen que estar en la selva, porque no han evolucionado. Ese país, nosotros los dominicanos no podemos esperar nada de Haití, porque no nos va a beneficiar en nada, simple y llanamente solo nos perjudica. Ese país no nos va a contribuir en nada a nosotros. Hay un error, una falsa creencia en las naciones poderosas de que República Dominicana tiene un turismo que ha evolucionado y tiene comida, porque sin los haitianos ellos no pueden tener eso. Las construcciones que se han hecho en sus ciudades no podrían, o ellos se benefician de esa cuasi explotación que hay con Haití. Eso es lo que se alega en Europa y en esas naciones. Ellos creen que eso es lo que nosotros vivimos, esclavizando a esos negros, pobres negros de Haití, que no tienen defensa, no tienen ni gobierno, ni autoridades, ni nadie que los defienda. Como yo he dicho otras veces, los haitianos y los palestinos. Nadie tiene más defensores que ellos. Pero no tienen amigos. Ellos tienen defensores, pero no tienen amigos. Entonces, ese país, nosotros los dominicanos, yo planteé el día pasado aquí, en vista de que ese país no hay forma de organizarlo allá, porque no tienen, miren cómo es crisis y crisis política, ahora ya salieron de ese primer ministro. Y usted no sabe, vienen otros, ofrecen que van a poner la paz, la seguridad, que vuelven las elecciones. Ahí no hay forma de establecer ningún orden jurídico, ni social, nada. Ahí no hay forma de trabajar en Haití. Entonces, si República Dominicana, como he visto, algunos congresistas del PRM, que parece como partido pro-haitiano, el PRM, porque tiene su ADN que viene del PRD, que todo el mundo sabe lo que había ahí. Entonces el PRM plantea que, en forma también díscola, uno de sus políticos comienza a hablar en una retórica ahí, en una soflama retórica, vamos a llamarlo. Y comienza a decir que hay que darle carnet y licencia y darle acta de nacimiento y darle cédula a los haitianos, como que esto es un relajo, que esto no es país. Oigan el concepto de un hombre que fue presidente de la República, que es una vergüenza que tenga ese concepto del nacionalismo, de la soberanía nacional, de la Constitución inclusive. Se ve el poco respeto que tuvo ese caballero por lo que son esos símbolos de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en este país. Ah, no, hay que darle a todo, porque si no, no hay comida aquí. Una cosa como a lo loco. Ahora, ¿qué es lo que está disolviéndonos a nosotros los dominicanos esta presencia masiva del Haití aquí? Decía yo la semana pasada, creo que fue, que si queremos obreros haitianos, bien, lo que nosotros no queremos es familias obreras haitianas en el país. Es decir, yo no puedo admitir 200,000 trabajadores haitianos agrícolas o de la construcción, por poner dos ejemplos, y que esos haitianos carguen con sus miserias nada más, no solo con sus miserias, sino con sus familias, con un vientre
sumamente prolífico que nos está dejando 7 y 10 muchachos aquí, haitianos, por cada hombre de estos que viene a trabajar aquí. Entonces tenemos nosotros un país lleno de haitianos con muchísimas mujeres pariendo y nosotros no podemos soportar eso. Porque aquí traíamos los braceros haitianos, pero los braceros tenían que irse, volver a Haití con sus mujeres allá, no aquí. Algunos bateyes se quedaron porque habían labores agrícolas y cosas de eso que hacían los ingenios. Se necesitaban siempre la limpieza, el deshiervo, etcétera, etcétera. Entonces se fueron creando esas comunidades, diríamos adheridas a los ingenios azucareros, los bateyes, se le llamó bateyes. Pero nosotros no podemos traer aquí cientos de miles de haitianos cargando con sus mujeres para que vengan a parir, nos dejen a nosotros una recua de gente aquí pariendo como roedores estas mujeres, y nosotros tenemos que ir entonces a la higiene poblacional también. Estas mujeres no pueden venir aquí. Si se va a dar un carné a un trabajador haitiano, de estos haitianos para trabajar, tiene que ser solo hombre que venga aquí, o mujer que venga aquí, pero se tienen que ir. Porque de la única forma, si no, no hay forma, o Haití a Naciones Unidas que ya declaren que esa nación no encaja aquí, que fue un mal injerto implantado en entornos no favorables para esa gente aquí, que no han podido crecer en un ambiente democrático y un ambiente de familiaridad en la zona, y que tienen que volver a sus ancestros, que es la selva, que ahí es que ellos deben estar precisamente. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, otras veces yo había dicho aquí, pero muchísimas veces hemos dicho, de la testarudez del gobierno dominicano, de las autoridades nacionales, tanto con ese comportamiento en la frontera, el comportamiento con todo lo que es defender la soberanía, la constitución, qué sé yo, la institucionalidad, la dominicanidad, o sea, pero más que testarudez,
Otras veces yo he hablado de gobierno tembloroso, es decir, vamos a poner el gobierno de la endeblez, porque este es un gobierno tembloroso, digo yo. Este gobierno como que le imponen las cosas y se queda y ni siquiera ni explicaciones da, que es más grave todavía. Es decir, que militares extranjeros vengan y hagan asientos de primera línea en este país, se les brinde pleitesía y van allí, allá, acullá, van a la frontera. Pero ahí han ido todos los funcionarios. De los Estados Unidos han venido mujeres ahí, funcionarias muy de alto nivel. La directora del Comando Sur y todo, bueno, la crema innata de los militares norteamericanos y de los funcionarios del Departamento de Estado o de agencias migratorias de los Estados Unidos o de drogas. Vienen todas, van a la frontera como si pasaran, como si fuera una congregación religiosa, es decir, Trujillo, que era una especie de Dios vivo en este país. En 1936, bueno, pero con la Iglesia Católica, vino y trajo aquí una misión de jesuitas. Ahí estaba el jesuita, el padre Santa Anna, no sé si era catalán o no sé de dónde era Santa Anna. Esa misión jesuita la sentó Trujillo ahí, en la frontera, en Dajabón, en Loyola. Se creó en la escuela agrícola de Loyola. Bueno, esa gente hicieron un trabajo extraordinario en toda la frontera. Villa Nacaona, Loma de Cabrera, qué sé yo, Dajabón. Todos esos pueblos crearon iglesias, muchas parroquias, escuelas, bueno, educaron la gente por ahí y evangelizaron, hicieron de todo. Los jesuitas eran unos, como dice, ahí fue una especie de, ¿cómo se llamaban esto de las, ay Dios mío, esos asentamientos humanos que hubo en Argentina, las misiones, aquellas famosas misiones del Paraguay ahí y de Argentina, los jesuitas llegaron a tener tanta fuerza ahí que, bueno, que confrontaron a las fuerzas leales y reales del rey o del virreinato de Perú y esa zona. Esos jesuitas fueron de todo, pues esos jesuitas que instaló Trujillo ahí, esa gente, bueno, esos fueron los jefes de la frontera, pero eso era la iglesia, que uno sabe cómo fue el papel que juega la iglesia global. Eso es una especie de multinacional, he dicho yo, la iglesia, que tiene un símbolo que se llama la cruz. Es una marca de multinacional, tiene miles de empleados y bueno, la iglesia es una cosa aparte. Pero aquí el carácter nacional o diríamos la fortaleza de la dominicanidad, cuando el golpe a Aristides, los americanos tenían el deseo de controlar la frontera. ¿Y qué dijo el incumbente que estaba de este lado del Poder Ejecutivo? No. La frontera de República Dominicana y Haití la cuida el ejército dominicano. Y eso fue Balaguer, que le dijo eso a Bill Clinton, a su gobierno. No es así. Esta frontera la cuida. Pero usted tiene que tener carácter, el presidente de la República tiene que tener el carácter que se necesita. El carácter nacional tiene que haber la majestad y la grandeza de la presidencia de la República, lo conforman todas esas, esas actuaciones que tengan nuestros gobernantes. Pero aquí no se le dice a la gente ni siquiera a qué vienen esa gente ahí. Pero hay un interés que nosotros los dominicanos debiéramos saber, porque nosotros no podemos ir a Brownsville, por ejemplo, ni a San Diego, ni a toda esa zona fronteriza norteamericana, a ir a reclamar o a ver o a observar, ni siquiera a observar podemos ir ahí, porque inmediatamente se malinterpreta. Entonces, ¿cuál es esta debilidad, esta indeblez, repito,
no la conocemos. Entonces así andamos. El país ha ido apreciando esa endeblez, pero al mismo tiempo también hasta la testarudez del gobierno. Hemos ido cayendo como en una suerte de individualismo en este país. El hombre común y corriente del barrio, de la periferia, porque aquí tenemos dos naciones. Siempre hay doble nación. Por ejemplo, la policía en la periferia tiene un comportamiento distinto al que tiene en el polígono central. Aquí la policía vigila, en la periferia reprime. AME exige en el polígono central, le exige a todo el mundo documentos, le exige a todo el mundo. En la periferia se hacen los caprinos de mente, como decía don Carlos Rafael Boico Morales, que en paz descanse. Explíqueme usted va a la zona norte de esta capital y eso es un caos. Vayan a la Pedro Livio Cedeño. Ahí deben haber como 20 agencias de vender vehículos en la calle, estacionados en la calle. Basura en todo ese Villaconsuelo y toda esa barriada llenas de basura. Pero la alcaldía se encarga de limpiar el polígono central. La capital está limpia. No, el polígono central donde se maneja el poder político y económico o social. Entonces eso luce limpio. Pero la periferia luce muy sucia y descuidada, pero a menos se mete con esa gente. Si yo paro mi vehículo donde yo vivo, yo lo paro en una acera y inmediatamente viene AME con una grúa y se lleva el vehículo. Pero en esa zona, ahí no hay problema. La policía de AME no trabaja por ahí. Usted lo busca y ni aparecen por ahí. Solamente están disponibles para poner multas en el polígono central. Y si son haitianos, no hay problema. Porque ya he dicho muchas veces aquí que los policías no le exigen a los conductores haitianos de carros o de concho, no le exigen documentos, ni siquiera cédula, no le exigen licencia, ni seguro de los vehículos, nada. Esos señores andan por su cuenta, como se dice, a tonta y a loca andan aquí en este país y la autoridad no se mete con ellos. Entonces, así es que tenemos nosotros una especie de gobierno dúplice o de autoridad dúplice. Unos van allí, aquí. Por ejemplo, en el agro, yo he dicho al gobierno, hay dos gobiernos, una diarquía hay en el agro. Ahí el presidente Abinader no manda, ahí manda otro señor que es el jefe de ese sector y es el que quita nombre, pone, dice lo que hay que hacer y nadie se mete con esa gente. Y el presidente no se atreve a movilizar a nadie en ese sector, si no es con la anuencia de ese otro cogobierno. Esa diarquía, vamos a llamarle así, Dios mío. Usted se imagina a Balaguer, usted disputándole el poder a un hombre como Juan, tan absorbente como Balaguer. Pero usted tiene que tener control del país, de un país pequeño. Y si fuera un país grande como Brasil, ¿qué sería esto? Ay, Dios mío. O Colombia, países que son muy grandes. Pero la verdad es que andamos muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Estamos cayendo en una especie de individualismo, en una suerte de enojo con lo público. La gente se refugia en el padre familismo, la patria es la mamia, como dice la mamá. La familia es la verdadera patria del hombre que está atrapado, o de ese padre familia, de ese padre familismo que anda buscándosela, como dicen, buscando su comida. Pero entonces hay que tolerarle tantas cosas a ese que anda en esa búsqueda, porque se va creando un sálvese quien pueda. Hay que salir a buscar su vida como usted pueda, refúgiese en sí mismo, resuelva como usted pueda, porque los gobiernos como que se desentienden de la gente. Y entonces así estamos cayendo en un individualismo hasta peligroso, porque lamentablemente la gente no respeta a nadie. Aquí en esa zona norte y las zonas periféricas de la capital hay un verdadero caos de que nadie respeta a nadie.
Usted no respeta si hay calle de una vía, calle de 2 vías, aceras, todas las aceras copadas por negocios, en talleres, motocicletas que andan y andan por todos los lados y le salen a usted y le cruzan, y esto es un caos, un desorden, un verdadero pandemonio lo que hay en la capital dominicana y en los pueblos del país, porque así es que estamos. Entonces no hay una autoridad verdadera, lamentablemente las cosas se están como deteriorando, pero ¿será que yo estoy un poco mal y lo veo así? O exageradamente lo veo tan mal, pero era lo que decía, yo tenía una nota por ahí, pero qué pena que no está, que no la tiene Eri, porque yo se la mandé a Eri, pero Eri me la tiene que ir borrando porque si no se sobrecargaría. Pero fue la nota de Cantinflas, que nunca yo he dejado de utilizar esa nota de Cantinflas, porque Cantinflas fue tan claro con eso. Fue una expresión que define realmente cómo es que somos o cómo estamos, porque se nos dice que estamos bien, que andamos, otros dicen que andan muy mal, etcétera, etcétera. Entonces Cantinflas, yo tengo estas, vamos a ver si yo las encuentro aquí, estas expresiones de Cantinflas que fueron verdaderamente geniales, porque retratan con una ideas disparatadas, como que retratan este país, o estos países, porque lamentablemente nos parecemos casi todos, somos iguales. Pero vamos a ver si yo encuentro esta expresión de Mario Moreno Cantinflas. Pues pienso que está por acá. Vamos a ver qué dice Mario Moreno. Estamos peor, pero estamos mejor. Oigan qué cantinflada. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Eso es lo que se llama una verdadera cantinflada. Pero yo le doy hasta crédito, porque cuando usted cree que las cosas van por aquí y que vamos bien, entonces terminamos como desviados, como si nos pusieran señuelos especiales como para que cojamos por un camino distinto. Porque aquí hay una cosa, que tenemos 2 repúblicas dominicanas, como ya acabo de decir. Hay una República Dominicana que es la del polígono aquí, y esa República Dominicana de la periferia, como digo yo, donde la autoridad se ve distinta. Entonces andamos bien, uno se ve bien aquí en la capital, aquí en el polígono, andamos bien. Pero entonces llegamos por allí y vemos que andamos mal, pero es que estamos en el mismo país, estamos en la misma ciudad incluso, con las mismas autoridades. Pero tenemos un manejo y hasta un comportamiento ciudadano distinto también, por esas cosas que hemos venido señalando, ese tipo de vida mundana y además prostibularia. Usted ve de todo en esa zona para allá, en la periferia usted ve de todo. Y yo no sé cómo anda la autoridad repartida aquí haciendo muchas veces el papel de autoridad verdadera y otras veces el papel o el papelón de mojigatos. ¿Y cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir a camino? República Dominicana tiene que estandarizar. Nosotros no podemos lucir una ciudad limpia aquí, en el polígono central, y tener una ciudad sucia en la periferia, que estamos a metros prácticamente de diferencia. O sea, falta de estandarización de la ciudad, de la ciudadanía o de la, qué sé yo, de la sociedad misma, porque los países desarrollados tienen eso. En Estados Unidos yo pude apreciar la estandarización de la calidad de vida de la gente. No voy a decir que la gente del sur de Estados Unidos tenga el mismo comportamiento que la gente, por ejemplo, del norte o del este, o la gente de California, que son del oeste. Tienen muchísimas diferencias esos gringos, y hay muchísimas etnias que viven y conviven en ese país.
Pero en Estados Unidos la vida está estandarizada. Es decir, si hay calles limpias en Mississippi, tiene que haber calles limpias en New Hampshire o tiene que haber calles limpias en Minnesota. El agua que se bebe en Gulfport, en Mississippi, o en Galveston, en Texas, y en qué sé yo, en Mobile, en Alabama, donde fuere, tiene que ser igual que la que se están bebiendo los que viven en Dakota del Norte. En Estados Unidos está todo estandarizado, en el centro, en el sur. Usted va a la ciudad, esos pueblos del interior, esa faja maicera y toda esa zona. Yo recuerdo uno caminando. Esta gente está estandarizado. La limpieza, la basura no se puede echar aquí en la acera. Usted no la puede echar en la calle. Pero esa conducta la tienen no solamente en el norte, allá en Estados Unidos. Usted va a Puerto Rico y Puerto Rico tiene esa misma cultura, pero usted tiene que estandarizar el país. Y aquí no nos hemos propuesto ir estandarizando esto, señores. Si nosotros no echamos basura aquí, no es posible que la gente que vive ahí a 3 cuadras del polígono Senato esté lleno de basura, porque no podemos manejarnos así. ¿Quién es que va a manejar esto entonces? Pero repito, tenemos gobiernos, la endeblez gubernamental es una verdadera lástima, penoso, porque yo no creo cuándo es que vamos a salir de este estado de subdesarrollo, como se dice, que se usa poco ya esa palabra. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, en mi condición de agrónomo, tengo que ponerle unos minutos a ese sector, porque ese es un sector que ha estado, como he dicho yo muchas veces aquí, en la estación del desamparo. Aparentemente se ve que vamos bien, pero, como decía Cantinflas de nuevo, no estamos bien, porque hay cosas, muchas cosas que están muy mal, pero la gente cree que andamos bien.
y las mismas autoridades promueven ese bienestar. Yo vi ayer una publicación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo y se refería precisamente a que ha aumentado la frontera agrícola, pero baja la productividad y estamos muy bajos en productividad, dicen ellos, 0.6%, que América Latina tiene un 1% de productividad, factores de productividad. Pero de eso ha hablado Manuel Fermín aquí años, tengo yo, planteando la situación del mal gasto público agropecuario. Es decir, tenemos una relativa satisfacción alimentaria o seguridad alimentaria, pero hemos venido aumentando la frontera agrícola, cosa que no es buena, y nosotros hemos dicho los rendimientos por unidad de superficie son los que dan productividad. Y he dicho muchas veces aquí, señalé aquí que el índice de factores de productividad más bajo de América Latina es el nuestro, decía yo, o lo he dicho muchísimas veces aquí, que tenemos un mal gasto público agropecuario, que está dirigido, se enfoca muchas veces a los subsidios directos y no a los subsidios indirectos, que son más universales, más abarcantes, cubren a más agricultores y más comunidades, se benefician la infraestructura rural, las obras, entre ellas están las obras de riego, los caminos vecinales, los drenajes, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas, nosotros no hemos cansado de hablar de las ventajas de la productividad, las medidas fitosanitarias que se tienen que tomar, la extensión agropecuaria, tiene que haber mejor conocimiento de los productores, por eso no salimos de ese atraso con la mano de obra haitiana, pero los gobiernos anuncian, vamos a hacer inversiones a través del Bandex para reforzar la tecnología en la producción agropecuaria. Ese es uno de los puntos básicos del famoso Pacto de Nación, que fue todo una idea prácticamente, una idea que la escribieron y que hicieron firmar a personalidades de este país y a instituciones, la hicieron figurar ahí en ese pacto como una casi, y terminamos siendo no un papelón de pacto, sino una burla, que es peor. Ese pacto no se contempló que la mano de obra hay que sustituir esa mano de obra haitiana que desvaloriza la mano de obra dominicana. Bien, pero ¿dónde están las sustituciones? ¿Dónde están las tecnologías? Yo he hablado aquí cómo es que se alimenta la tecnología. Por ejemplo, ese proyecto de Juma Bonao, que yo he hablado tanto de ello. Ese proyecto, un grupo de técnicos le explicaron a Balaguer qué era lo que había que hacer en Juma Bonao. Mira, hay que hacer una cuadrícula, eso se va a mejorar para aumentar en una fanega por tarea a medida que vayamos nivelando y arreglando los sistemas de drenaje y mejorando la fertilización, unificando más la distribución del agua y de los fertilizantes, y vamos a tener rendimientos de más de una fanega por tarea. Eso se le explicó a Balaguer. ¿Y qué hizo Balaguer? Mire, tengan 6 millones, arránquenme ese proyecto inmediatamente. Y ese proyecto se arrancó y se terminó y está ahí, en Juma Bonao. ¿Y por qué está ahí? Porque eso sirvió como una especie de televisión para que los demás productores siguieran el ejemplo de Juma Bonao, Juma Caracol, y se multiplicara. Y usted pasa por La Marga a San Francisco de Macorís y usted ve el mismo modelo productivo que se implementó en Juma Bonao. ¿Qué pasó? Que la producción arrocera aumentó porque todo el país se fue a la nivelación, pero hubo que fajarse a hacer el trabajo ahí. Yo no quiero mencionar quién hicieron ese trabajo y quién hicieron el diseño y todo, porque entonces pasa uno como inmodesto. Pero fuimos muchos jóvenes, muchos trabajadores agrónomos que nos tuvimos que fajar, como se dice, no solamente con el proyecto, sino con Balaguer, y hacerle entender eso, y se hizo ese proyecto. Pero no es hablando, hay que venir a hacer las cosas.
Entonces, estos son gobiernos que utilizan el préstamo, el crédito, y hemos tenido ahora, debemos 74 mil millones de dólares, debe el país. Y aquella antiguaya tal vez usó 1.500 o 2.000 millones de dólares de toda esa colosal deuda que tenemos nosotros hoy. Y ahí hay una colosal infraestructura hecha sobre la base del ahorro interno. Entonces no es hablando, hay que fajarse a hacer las cosas. Eso que dice el BID, lo lamento muchísimo porque desde que este programa se inició, que tenemos como 11 o 12 años aquí, siempre hemos estado hablando de esa productividad, de los rendimientos por unidad de superficie. Y el BID trajo aquí, la superficie agrícola crece, pero no así la productividad. Lunes 11 de noviembre, eso fue ayer que publicó el Diario Libre. La superficie destinada al cultivo de alimentos ha crecido a lo largo del tiempo, sin que esto se traduzca necesariamente en una agricultura más productiva. El BID dice que la frontera agrícola, que es el límite geográfico en el que la agricultura se expande hacia tierras en zonas rurales, se ha extendido hasta un 69% más entre 1982 y el año 2015, pasando de 1.1 hectáreas a 1.9. Es decir, tenemos mucho alimento, pero tenemos que ampliar la frontera agrícola. No es por ahí. Es que al contrario, tengamos menos áreas productivas con rendimientos mayores sobre la base de mejor fertilización, mejor sistema de riego, mejores cosechas, mejores prácticas sanitarias o fitosanitarias o fitosanitarias, si incluimos la agropecuaria, la pecuaria. Es decir, tenemos que mejorar las buenas prácticas, por ejemplo, de cosecha, las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de empaque, las buenas prácticas de transporte, de cadena de frío, de agroexportación, qué sé yo. Son muchísimas actividades que se tienen que conjugar y entonces vamos a tener un buen agro. Pero eso no es que yo hago con producir 14 millones de quintales de arroz y tengo que utilizar como 7 millones de hectáreas de tierra, como dicen, o 3 o 4 y 5 cosechas y retoño y bitoño, y son muchísimas cosas. Actividades agrícolas que están desfasadas. Lo que tenemos que mejorar los rendimientos por unidad de superficie, mejores variedades más productivas, variedades mejor estructuradas genéticamente hablando, el vigor genético, que se mantenga la buena calidad de las variedades, la certificación de las semillas, etcétera, etcétera. Pero es así que vamos a salir a camino, no es hablando. Bueno, son tantas las cosas que no es posible uno tratarlo en tan poco tiempo. Pero yo pienso que el país, si no organizamos este país sobre la base de tecnologías y de cerebro y de la gente que está al día y que tiene que ocuparse de estas cosas con un deseo de país, no que cada quien haga lo que tenga que hacer para salvarse, como dice, refúgiense en su familia, como diga, sálvense o líbrennos los cielos de que venga una desgracia y la familia quede atrapada, porque ahí esa es mi patria. Así es que estamos pensando con ese individualismo, lamentablemente. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.